Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y seguimos con Jeremías. Jeremías 32, un versículo nada más. Los profetas eran instrumentos en las manos de Dios, eran hombres de Dios que tenían una palabra de aliento, a veces una palabra de juicio, una palabra de confrontación. Eran personas que operaban milagros, hacían grandes milagros, algunos como Elías y Eliseo, tremendos milagros ellos realizaban, pero por lo general eran personas que traían mensajes, ¿sí? Que proclamaban mensajes de la palabra del Señor. Claro, son muy ricos lo que le pasaba a los profetas, uno cuando lo mira, los lee, y va tratando de entender las situaciones que ellos vivían, nos bendice mucho, porque ellos estaban en constante conflicto entre su lógica y la palabra del Señor. Ellos eran hombres como nosotros, que veíamos las situaciones y nos parecían esas situaciones harto difíciles. Sin embargo, el Señor le traía palabra diciendo: esto no es así, la cosa es diferente. A veces ellos lo vivían con mucha claridad y a veces no tanto, ¿no? Me recuerdo el pasaje de Eliseo, cuando lo vienen a atacar a él, un ejército entero viene para tomarlo preso, y el siervo de él ve todo ese ejército y se asusta. Claro, rápidamente, al ver todo ese ejército, ellos no tenían armas siquiera. Entonces, claro, el temor lo invadió, pero Eliseo tenía una visión de las cosas de Dios diferente y dijo: quédate tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que oró por ellos, oró por el siervo para que le abriera los ojos el Señor y que viera. Y entonces, cuando mira él, ve el ejército de los sirios, que era el enemigo, y detrás un ejército grande de ángeles que los defendía, ¿sí? Pero no siempre los profetas tenían en claro todas las cosas, y de esas conversaciones con el Señor nosotros somos enriquecidos. Dice versículo 27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¡Oh, qué palabra!, ¿no? El profeta estaba diciendo: Señor, me estás pidiendo una locura, me estás pidiendo algo irracional, algo que cuesta muchísimo obedecer, algo rarísimo como lo que me estás pidiendo. Predico la palabra, hago lo que quiera, pero me estás pidiendo una situación realmente que no tiene lógica, que no tiene razón, que va en contra de todo. Y Dios le dice: bueno, yo soy Dios. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Chao. Se acabó todo razonamiento, se despejó toda duda. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Para Dios nada es imposible. Los patriarcas lo llamaban a Dios como el Todopoderoso. Después fue cambiando la costumbre del nombre de Dios, pero en el comienzo a Dios se lo llamaba el Todopoderoso. Y ese es uno de los nombres de Dios. Pero tenemos que habituarnos a vivir bajo la sombra del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo hace bien, del que nunca llega tarde, del que nunca es derrotado, del que nunca le dio la espalda a sus enemigos. Esa figura significa de que nunca salió huyendo, ¿no? Darle la espada a los enemigos es aquel que se da vuelta y sale huyendo, escapando con temor. Ese es nuestro Dios. Y allí, desde ese parámetro, es el que tenemos que movernos frente a cada situación de nuestra vida. Para Dios, nada es imposible, nada es difícil. Para Dios, aquello que para nosotros es una complicación enorme, el Señor lo hace simplemente en un instante. Para demostrarlo, Jesucristo muchas veces utilizó situaciones para demostrar su grandeza y su poder. Cuando le trajeron al paralítico rompiendo el techo de la casa y lo bajaron, ¿qué dijo Jesús?
dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. No, pero no le bajaron al paralítico para que perdone los pecados, le bajaron al paralítico para que lo sanara. Y Jesús utilizó todo esto para demostrar su grandeza y decirle para que sepan de que el Hijo del Hombre, es decir, yo tengo poder para perdonar los pecados, le digo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Claro, porque el único que podía perdonar pecados es Dios. Y si un hombre se atribuía el poder para perdonar pecado, no siendo Dios, bueno, era una mentira, una falacia, era un trucho. Sin embargo, Jesús dijo, bueno, para demostrarles que soy Dios, primero le perdono los pecados, porque soy Dios, y después los sano, porque soy Dios. Lo mismo pasó con Lázaro. Jesucristo sabía que Lázaro estaba enfermo y en vez de ir a sanarlo, permitió que muriera. Consoló a sus hermanas, lloró con ellas, pero luego se planta delante de la tumba y ahí hay un conflicto porque Jesucristo, el Todopoderoso, el que es la resurrección y la vida, aquel que todas las cosas le son sencillas, dijo, saquen la piedra. Pero ¿cómo vamos a sacar la piedra si ya hiede ya? Le contestaron, ¿no? Bueno, pero si ustedes quieren ver el milagro del Señor, necesito sacar la piedra, porque yo le voy a decir a Lázaro, Lázaro ven fuera y va a venir, pero si yo lo resucito y la piedra está ahí, se va a morir por la piedra, porque no la va a poder mover. Así que vamos a actuar en fe, creyendo que yo tengo poder para levantar un muerto de la muerte, así que sáquenme la piedra ya. Y ahí es donde está nuestro conflicto. No, ¿la saco o no la saco? ¿La saco o no la saco? ¿Va a ser el milagro del Señor o no lo va a hacer? ¿Podrá hacerlo o no podrá hacer? Y nuestra lógica dice, ¿querrá hacerlo o no querrá hacerlo? ¿Tendré fe yo para creer en el milagro o no tengo fe? ¿Me faltará crecimiento? ¿Tengo que conocer más la palabra? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que ser más espiritual? ¿Tengo que ser más santo? Y todo ese argumento de cosas que viene en nuestra mente y estar allí, bla, 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 bla. Y Jesús dijo, ¿hay algo que sea difícil para mí? Bueno, finalmente le sacaron la piedra. Menos mal, si no, Jesucristo le iba a sacar. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo llamó, Lázaro, ven. Y Lázaro vino, porque él tiene poder, aún sobre la muerte. ¿Cuántas cosas nos resultan difíciles y algunas hasta imposibles? Llegar a ese análisis no es malo, porque nosotros sabemos a quién recurrimos. Sabemos, y está bueno recordarlo todos los días, que somos limitados, escasos, que no podemos hacer muchas cosas que decimos que podemos hacer, y que las circunstancias a veces nos abofetean y nos ubican, porque hay cierta soberbia, cierto orgullo en nosotros, altivez, y bueno, las circunstancias nos ponen en perspectiva. Es allí donde nosotros vamos al Señor y Él es el Todopoderoso. Él todo lo puede y todo lo hace sencillo. Así que oramos al Señor y el Señor obra. Hoy recordemos de que para Dios nada es imposible. Y aunque Él nos esté pidiendo algo ilógico, algo que nos avergüenza frente a las personas, creámosle al Señor. Porque para Dios nada es imposible y mucho menos difícil. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Te reconocemos como el todopoderoso Dios, el grande, el fuerte, el que nada, Señor, le es imposible, difícil. Señor, nadie puede frenarte, nadie puede trabarte. Oh, Dios mío, y muchas veces, Señor, estamos allí luchando con nuestras dudas, con nuestras reflexiones, con nuestros análisis, Señor, y vos estás esperando que finalmente nos rindamos a ti, Señor, y te creamos y confiemos y caminemos en esa fe que tú nos has otorgado, Señor, para alcanzar las victorias que tenemos por delante. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice cada uno de aquellos que está viendo este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.